Quiero enviar un saludo cordial a todos aquellos que están observando este video o los que se disponen a mirarlo. Y hoy quiero traer un tema un poco eh, polémico, por decirlo de alguna manera. Un tema que la iglesia, a mi parecer, ha estado con un poco de confusión por muchos años. Y he querido con esta enseñanza traer un poquito de luz o poner sobre la mesa un punto de vista que tal vez no lo han considerado y que sería bueno que lo tuvieran en cuenta a la hora de abordar el estudio es decir, el estudio del tema. Y en este caso estoy hablando es acerca del pueblo de Dios, ¿verdad? Se piensa que los israelíes, anteriormente llamados israelitas, o los judíos actualmente, por la mayoría de las iglesias es considerado el pueblo de Dios. Pero por otro lado vemos también que a la iglesia se le considera el pueblo de Dios. La pregunta es, ¿existen dos pueblos de Dios? ¿Sería la iglesia un pueblo y la etnia israelitas, perdón, o el pueblo, esa nación como nación, son otro pueblo de Dios? ¿Qué dice la Biblia en relación a eso? ¿Debemos seguir tratando a los israelitas como eh, un pueblo y nosotros otro? ¿O la Biblia habla de un solo pueblo y que la misma consideración que se le da al uno, pues podríamos decir que se le da al otro? Es lo que quiero traer aquí a la mesa hoy para que lo analicen, lo estudien. Y yo quiero que nosotros comencemos con el libro de Mateo en su capítulo 1 y el versículo 21, el cual dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces vemos que la Biblia deja ver que Jesús viene o vino a salvar a su pueblo de sus pecados. En ninguna parte yo veo que ahí dice a sus pueblos, como refiriéndose a más de uno. El versículo es claro cuando dice a su pueblo de sus pecados, ¿verdad? Entonces es eso a donde yo quiero apuntar. Eh, Sé, como les decía, que es polémico porque muchas personas le hacen reverencia al pueblo judío actualmente por considerarlo el pueblo de Dios, y que de alguna manera hay un temor a proferir cualquier juicio contra ellos, y el mundo prefiere mantenerse, el mundo cristiano prefiere mantenerse en silencio cuando vemos que este pueblo de alguna manera comete ciertos desaciertos en cuanto a su proceder, porque supuestamente existe una condena a aquel que se levante contra ellos. Pero bueno, como les decía, no pretendo abarcarlo todo en este estudio. Creo que se hace necesario un segundo estudio, pero por ahora veamos entonces si estamos hablando o para Dios existen dos pueblos o existe un solo pueblo. Si nosotros vamos a Gálatas 6, los versículos 15 y 16 dice así. Dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Entonces vamos a anotar algunas cositas en estos dos versículos, ¿verdad? Porque primero me dice que cuando estamos hablando de en Jesucristo, dice que la circuncisión no vale nada. Aquello por lo cual los judíos se jactan y se sienten orgullosos porque son circuncisos, y el que no lo es, pues lo menosprecian. Aquí la Biblia me está diciendo que en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión. Es decir, que si la persona no tiene la circuncisión hecho, tampoco es un
elemento relevante. Dice que lo que es importante realmente es una nueva creación. Obviamente se está refiriendo este versículo al nuevo nacimiento o al nacer de nuevo. Es lo que realmente tiene importancia para el hecho de estar en Cristo. Es el nuevo nacimiento o una nueva creación. Luego el versículo 16 sigue diciendo, y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Y a Israel de Dios. Pero ¿cuál es el Israel de Dios? ¿Cuál es ese Israel de Dios que lo menciona como si existiera un Israel que no es de Dios? Porque ¿para qué decir al Israel de Dios si no existiera más Israel? Pues dando a entender que lo más seguro es que existe un Israel que no es el de Dios. Entonces la distinción entre el Israel en la carne o la etnia y el Israel en el espíritu es una distinción muy importante para entender muchos pasajes bíblicos, especialmente aquellos con referencia a Israel en el Antiguo Testamento. Cuando Dios hablaba de Israel en el Antiguo Testamento, ¿a quién se estaba refiriendo? ¿Se estaba refiriendo al Israel espiritual o se estaba refiriendo al Israel étnico? ¿Verdad? Veamos qué dice Pablo en el libro de Romanos, capítulo 2, los versículos del 28 al 29. Romanos 2, del 28 al 29. Dice así: pues no es judío el que lo es exteriormente. Cuando dice exteriormente está hablando de su raza, no está hablando de la raza, ¿verdad? Estamos hablando de Pablo, un hombre inspirado por el Espíritu Santo para escribir todas las cartas que escribió, incluyendo esta de Romanos, donde dice que pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión es la del corazón. Nuevamente, quiero recalcar que cuando dice que la circuncisión es la del corazón, estamos hablando del nuevo nacimiento, del nacer de nuevo, ¿verdad? Y está diciendo el versículo que judío no es el que lo es en la etnia, sino es aquel que lo es en el interior, ¿verdad? Por haber nacido de nuevo. Dice, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual viene de los hombres, no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces sí ven que hace un énfasis en espíritu. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu. En nada están hablando en lo externo, en la carne. Aquel que se quitó el prepucio, esa no es la circuncisión que hoy en día en Cristo Jesús es importante. Entonces de alguna manera Pablo está descalificando a los judíos por ser judíos en su raza. Lo que está queriendo decir es que cualquier persona, sea judía o no sea judía, si ha nacido de nuevo, si ha sucedido la circuncisión en su corazón, entonces el tal es un verdadero judío, ¿verdad? Porque el verdadero judío hoy en día, al estar en Cristo, es en el interior, ¿verdad? En su espíritu. En contexto, los versículos dice, Pablo está reprendiendo, no sé si han tenido la oportunidad de leer el pasaje, pero Pablo lo que está reprendiendo es al judío en la carne, al judío, la raza judía, ¿verdad? Es decir, aquel que desciende de Abraham según la genealogía. A ellos es a quien el apóstol Pablo está reprendiendo. Luego de argumentar un poco al respecto, Pablo concluye lo siguiente, con lo que acabamos de leer, pues no es judío el que lo es exteriormente, sino el que es judío que lo es en lo interior. Es decir, el verdadero judío a los ojos de Dios no es aquel que desciende físicamente de Abraham, sino aquel que desciende de espiritualmente hablando. El que desciende de Abraham en términos espirituales, ese es el verdadero judío. Pero el que desciende de Abraham en términos genealógicos, según la carne, hoy en Cristo no es considerado un verdadero judío. Lo está diciendo Pablo. Yo quiero que nos vayamos a los versículos, vayamos allá al libro de Romanos 2 del 17. Vamos a leer desde el 17 en Romanos 2.
Busquemos aquí Romanos 2, desde el versículo 17. Dice, he aquí tú tienes sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorias en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confía en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños que tienen en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, y este es el punto, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces notemos que Pablo, luego de reprender a los judíos a su nación, porque Pablo era judío, a su nación, luego de estar diciéndole y recriminándole todo aquello con lo cual estaban fallando, remata diciéndole que para el estar en Cristo, eh, el ser judío consiste en el nuevo nacimiento, no en lo exterior. Pero sé que muchas personas, a pesar de todo, pueden encontrar argumentos para seguir insistiendo en que no, que el verdadero pueblo de Dios son los israelitas y también la iglesia, afirmando por lo tanto que existen dos pueblos de Dios. Ahora, pero veamos a ver el mismo apóstol Pablo en la epístola de los Gálatas, ¿qué dice cuando en el versículo 3 del 6 al 7 dice así? Dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Es decir, que así como Abraham creyó a Dios, y el haber creído en Dios, a Abraham le fue contado eso por justicia. Es decir, que Abraham se ganó su justificación delante del Padre, tradúzcase salvación, por haber creído en Dios. Por haber creído en Dios, Abraham fue salvo por fe. Abraham fue justificado delante de Dios por fe, no por obras. En ese entonces todavía la ley no le había sido dada, ni existía el pueblo judío todavía, ¿verdad? Sin embargo, dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Luego sigue diciendo Pablo, sabed por lo tanto, es decir, por aquel hecho, se entiende entonces que los que son de fe, de la fe en Cristo, los que son de fe, pero de la fe en Cristo, estos son hijos de Abraham. Pablo está afirmando categóricamente que los que son creyentes, los que han creído en Cristo, son hijos de Abraham, son descendientes de Abraham. Entonces, aquel que cree en Jesucristo es hijo de Abraham, pues comparte la misma fe que él. Y aquel que es hijo de Abraham por tener la misma fe que él es entonces un verdadero judío a los ojos de Dios. Y estos verdaderos judíos no solo se encuentran entre el pueblo judío en la carne, sino también entre nosotros los gentiles, como Pablo dice más adelante en Gálatas. En el capítulo 3, los versículos 25 al 29 dice así: pero venida la fe, ojo, hablando, cuando dice pero venida la fe, está hablando es el nuevo pacto, ¿verdad? Estamos hablando ahora de la fe en Jesucristo. Dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Es decir, ya ese cuidador,
el cual era la ley, ya no tiene por qué seguir cuidándonos y no estamos bajo ese cuidador llamado ley. Pero venida la fe ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Escúchenme bien, todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, escúchenme bien si lo está diciendo la Biblia, ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Todos los que acaban de mencionar, sea judío, sea griego, sea esclavo, sea libre, varón, mujer, de cualquier nación, dice, todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. En Cristo Jesús somos un solo pueblo. No existe el pueblo judío y la iglesia por otro lado como dos pueblos diferentes, porque me estarían diciendo entonces que la salvación para la iglesia es por la fe en Cristo, pero entonces la salvación por los judíos ¿qué es? Es por cumplir la ley. Es lo que me están diciendo entonces, que de alguna manera la ley sigue teniendo vigencia para salvar. La ley no pudo salvar a ninguno en el Antiguo Testamento. La ley no tuvo el poder para salvar a ninguno, ni la sigue teniendo. La única forma de ser salvo es mediante la fe en Cristo Jesús. Y todos los que tienen su fe depositada en Cristo Jesús, dice, todos son uno en Cristo. No dos ni tres pueblos. Luego sigue diciendo, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois. Todos los que creen en Jesucristo son linaje de Abraham y herederos según la promesa. Eso es algo que está aquí en la Biblia, lo dice el libro de Gálatas, lo escribió Pablo hace mucho tiempo. Ahora, pero veamos entonces qué dice Jesucristo, ¿verdad? En el libro de Juan, capítulo 8, los versículos del 37 al 44, cuando se está dirigiendo a los propios judíos. Jesucristo dirigiéndose a los propios judíos, dice en el versículo 37, sé que sois descendientes de Abraham, ojo, descendientes, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Le está diciendo es al pueblo judío, dice, sé que son descendientes de Abraham. Él no le está hablando a los griegos, no le está hablando a otra nación, le está hablando a los judíos. Por eso le dice de esa manera. Luego sigue diciendo en el versículo 38, yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Es decir, una cosa es ser descendientes de Abraham, que Jesucristo perfectamente les reconoció ser descendientes de Abraham, pero otra cosa es ser hijos de Abraham. Y Jesucristo le está diciendo a ellos claramente que ellos de ninguna manera son hijos de Abraham, porque si fuesen hijos de Abraham, las obras de Abraham hubiesen hecho. ¿Y cuál fue la obra de Abraham? La obra de Abraham fue creerle a Dios. Pero ellos estaban demostrando que no estaban creyendo en Jesucristo, no estaban creyendo a Dios. Por eso Él está diciendo que ellos no son hijos de Abraham, porque si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. El 40 dice, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Aquí le está diciendo qué fue lo que hizo Abraham. Abraham oyó a Dios y le creyó. Dice, ¿no hizo esto Abraham? Sin embargo, le está dando a entender a ellos que ellos no están haciendo lo mismo, porque Cristo les está hablando. Dice, hombre que os he hablado la verdad, y no le creyeron. Él está diciendo, si fuesen hijos de Abraham, estuvieran creyéndome a mí, así como Abraham le creyó a Dios, por cuanto Cristo es Dios. El 41 dice, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ojo, aquí también va a negar enfáticamente que los judíos no son hijos de Dios, no son considerados hijos de Dios solo por ser descendientes de Abraham como nación, como etnia. Dice, vosotros
hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Ok. Es que para ser hijo de Dios se requiere amar a Cristo. Pero evidentemente los judíos lo rechazaron y los judíos hoy en día lo siguen rechazando. Hoy en día los judíos siguen esperando a su Mesías, porque para ellos Cristo fue un charlatán, para ellos Cristo fue un falso, ¿verdad? Y si leyeran el Talmud, lo que ellos hablan de Cristo, que lo consideran un cerdo, que lo consideran un brujo, un hechicero, seguirían amando al pueblo judío de la manera. Yo no estoy hablando de odio contra ellos. Yo lo que estoy hablando es que tú seguirías considerando que ese es el pueblo de Dios. Si me está diciendo aquí que el pueblo de Dios, para que sea llamado hijo de Dios, tiene que haber creído en Cristo. Hay en otra parte de la Biblia que dice que el que no tiene al Hijo no tiene al Padre. El que no tiene al Hijo no tiene al Padre. Esto lo dice la Biblia. El judío que no tiene a Cristo no tiene al Padre. Por mucho que diga que ama a Dios, que sigue a Dios, que sigue la ley, si no tiene a Cristo no tiene al Padre. Y contra eso no hay nada que hacer. Pero veamos lo que dice aquí, lo que sigue diciendo en el 42. Repito, Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mis palabras. Porque no puede. El 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Basados en lo que acabamos de leer en estos versículos, podemos concluir que hay dos pueblos. De alguna manera hay dos pueblos. Podríamos decir, uno según la carne y el otro según el espíritu, según lo espiritual, ¿verdad? La cuestión es, ¿cuál de los dos es el que tiene relevancia delante de Dios? Es cierto que existe el pueblo judío, el pueblo los israelitas o hoy en día llamados israelíes, y es cierto que está allí. Ese podríamos decir, o es el pueblo según la carne, pero la Biblia también está mencionando un Israel según el Espíritu. Entonces, el pueblo judío según la carne es aquel que desciende de Abraham según la carne, por generación natural. Mientras que el pueblo judío espiritual es aquel que desciende de Abraham en el Espíritu, es decir, por compartir la misma fe de Abraham. Ahora bien, Pablo también reconoce esta distinción en Romanos 9, los versículos del 6 al 8. Romanos capítulo 9, versículos del 6 al 8. Dice así. Dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Oye, ¿y de qué otra manera tendrá que decirse para que al fin el pueblo creyente lo comprenda? Dicen, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, lo que habíamos dicho anteriormente. Jesucristo en los versículos que leímos les reconoce ser descendientes de Abraham, pero lo que les dice que hijos de Abraham no son, aquí también lo está diciendo Pablo. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino... y cita cuando dice, en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios. Ojo, y mira lo que dice Pablo, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Entonces el mismo Pablo está haciendo una distinción de estos dos pueblos. Está diciendo, ciertamente existe un Israel que es descendiente de Abraham según la carne, pero esos no van, no se vistan que no van, esos no son los que Dios considera los verdaderos israelitas, sino que son hijos según la promesa en Abraham, son los que son
contados como descendientes. Quiero leer nuevamente el versículo. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Escúchame bien, lo está diciendo Pablo. Entonces, ¿tú por qué si los consideras a ellos como los consideras? Y hay una cierta idolatría que se tiene con el pueblo de Israel hoy en día, cuando el mismo Pablo está diciendo que no todos los que descienden de Israel son israelitas. Sin embargo, tú a todos los estás considerando israelitas solo porque vienen de esa etnia. Luego dice, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Ellos descienden de Abraham, sí, descienden de Abraham, pero son considerados hijos, ¿no? Y tú sí los estás considerando hijos, a todos. Si no, dice, en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios. Escúchame, no, como dice Pablo, no son los hijos según la carne. Los que son considerados hijos de Dios no son según la carne los que son considerados hijos de Dios, lo está diciendo Pablo, sino los que son hijos según la promesa. A esos son contados como descendientes. En el argumento, Pablo expresa su dolor en el contexto, ¿verdad? Del 1 al 5. Si quieres, nosotros lo leemos, ¿verdad? En el contexto que vendría siendo Romanos 9, del 1 al 5, dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Él está hablando del pueblo judío, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. A ellos se les entregó todo eso, es lo que está diciendo Pablo. De quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, cuando ya expresa lo que acabamos de ver. Ahora, según el argumento de Pablo, en los versículos del 1 al 5, Pablo expresa su dolor al ver a muchos de su propio pueblo rechazar a Cristo. A la luz de esto, Pablo se adelanta a la siguiente objeción. Si Dios prometió salvar a su pueblo, pero este mismo pueblo perece en incredulidad y es condenado, entonces significa que la promesa de Dios ha fallado. Pablo niega esta objeción implícita, como a continuación te explicaré. Pablo dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. La promesa de Dios no ha fallado, porque esta promesa no iba dirigida exclusivamente al pueblo de Israel según la carne. Es lo que tenemos que entender. Esa promesa no iba dirigida a la etnia, iba dirigida al pueblo de Israel espiritual, todos los nacidos de nuevo, todos los que han depositado su fe en Cristo. A ellos iba dirigido la promesa. Por eso se dice esto, ¿verdad? Porque esta promesa no iba dirigida exclusivamente al pueblo de Israel según la carne, sino al pueblo de Israel según el Espíritu, es decir, a los elegidos de entre toda tribu, nación y lengua. Este pueblo espiritual elegido está conformado por aquellos judíos y gentiles por los que Cristo murió. Judíos y gentiles que han depositado su fe en Cristo, ¿verdad? No judíos, todos ellos solamente por haber nacido en la etnia judía, y los gentiles que han creído en Cristo. No, está diciendo que todos los judíos que hayan creído en Cristo, junto con todos los gentiles que han creído en Cristo, para ellos iba la promesa. Para todos los nacidos de nuevo, ¿verdad? Entonces, a la luz de esto, Pablo nos enseña lo siguiente: el verdadero Israel ante Dios es la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es todo el conglomerado de personas que han depositado su fe en Cristo. A eso se le llama la iglesia. Es decir, al conjunto de elegidos llamados a la fe en Cristo Jesús de entre toda tribu, nación y lengua, la iglesia invisible. Es decir, iglesia invisible significa
de todos los que van de todos los cristianos en el mundo, de todos los evangélicos, de todos los protestantes que van y se congregan en iglesias, de todos ellos, la iglesia invisible, ¿cuál es? Los que verdaderamente han nacido de nuevo. Es invisible porque no podemos saber quiénes son. Pero los nacidos de nuevo, sea quien sea, dentro de toda esa multitud, ese es el verdadero pueblo de Israel, el pueblo de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer ante eso si la Biblia lo está expresando claramente? Pedro dice lo siguiente de la iglesia, es decir, del conjunto de creyentes verdaderos, en 1 de Pedro 2, del 9 al 10. Mas vosotros sois linaje escogido, está hablando Pedro, hablándole a la iglesia, no está hablándole a los judíos, al pueblo judío en el Antiguo Testamento, está hablándole a la iglesia. Pedro está hablando a la iglesia, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El 10 dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Verdad? ¿De dónde está tomando Pedro esto para luego decírselo? Que eso es para la iglesia, porque se lo está diciendo a la iglesia. Y quiero que noten cuando dice, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y en el 10 quiero recalcar cuando dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblos. ¿De dónde está tomando Pedro esto para decirle a la iglesia, estos son ustedes? Lo está tomando de pasajes del Antiguo Testamento que le fueron dichos al pueblo de Israel, a la etnia. Y si en ese entonces se estaban refiriendo únicamente a ellos, eso no tendría aplicación para la iglesia. Pero si se lo están diciendo Pedro ahora a la iglesia, significa que desde ese entonces se estaba dirigiendo al verdadero Israel. En Éxodo 19, los versículos del 5 a 6 dicen, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, dice, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. ¿No te parece eso a lo que le dijo Pedro a la iglesia? Porque mí es toda la tierra, y si vosotros, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes. No le dijo lo mismo que serían sacerdotes. Luego sigue diciendo, y gente santa. No le dijo lo mismo. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces notemos, dice, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, y también le dice que seréis un reino de sacerdotes y gente santa. ¿Y qué le dijo Pedro a la iglesia en el versículo 9 del capítulo 2? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eso es lo mismo. Luego en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, los versículos del 1 al 6, también encontramos parte de expresión que Pedro utilizó para referirse a la iglesia, que en ese entonces se le estaba diciendo no a Israel, sino al verdadero Israel. En el versículo 1 dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Geteo, el Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Jebeo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo, no harás con ella alianza, no tendrás de ella misericordia, ni emparentarás con ella, ni darás tu hija a su hijo, ni tomarás su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis, y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego. Porque tú eres pueblo santo. Ahí está nuevamente. Le está diciendo, porque tú eres pueblo santo.
para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Estas palabras dicho en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel las está tomando para Pedro y parte de todo esto se los está ahora aplicando a la iglesia. ¿Por qué? Porque perfectamente era para el Israel espiritual. Por eso sin ningún reparo toma eso y le dice a la iglesia que eso es para ellos. En otras palabras, Pedro equipara a la iglesia con el pueblo de Israel, es decir, la iglesia es el verdadero pueblo de Israel. En conclusión, la promesa de Dios de salvar a su pueblo no ha fallado. Cada elegido pertenece al verdadero pueblo de Israel, el Israel de Dios, habitantes de la Jerusalén celestial. Y cada elegido será salvo con seguridad conforme a la promesa de Dios. Si has creído en Jesucristo para salvación, entonces debes considerarte a ti mismo parte del pueblo de Dios, un verdadero judío israelita, un hijo de Abraham. A la luz de todo lo anterior, vuelve a leer Mateo 1:21 y ahora sabrás a qué pueblo se refiere el versículo. ¿Verdad? Cuando leímos Mateo 1:21. Mateo 1:21 cuando dice, y darás a luz un hijo y llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Se estaba refiriendo, era al verdadero Israel, a la iglesia. Ese es el verdadero pueblo al que él vino a salvar de sus pecados, ¿verdad? Que es algo que fue dicho en el Salmo 130, versículo 8, ¿verdad? También lo pueden encontrar allí, ¿verdad? Entonces Jesús vino a salvar a el Israel espiritual, al verdadero pueblo de Dios conformado por judíos y gentiles. A la luz de lo anterior, ahora podrás entender a quién se dirigen realmente muchas de las promesas de Dios en el Antiguo Testamento. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Esa era una promesa que se le estaba haciendo al verdadero Israel, al conjunto de todos los que han depositado su fe en el Señor. A ellos iba dirigido esta promesa, ¿verdad? Que redimirá de sus pecados. No está dirigido al pueblo según la carne. Es lo que quiero que entiendan. Si alguien pues aún tiene dudas en relación a esto, bueno, digamos que de alguna manera tiene derecho a tener dudas, pero yo les recomiendo que investigue un poco más y que sé que cuando alguien le presenta un argumento contrario al que uno ha sostenido y defendido, pues suele darle un poquito de ira y de enojo, de rabia, pero yo te invito a que en lugar de airarte o de enojarte, investiga un poco más. Toma esta enseñanza, toma estos versículos, revísalos y analízalos. No es mi intención en ningún momento juzgar a nadie, ni señalar, ni criticar a nadie. Es mi intención que de alguna manera puedan considerar una segunda opinión, ¿verdad? Siempre estamos acostumbrados a escuchar una sola versión de la historia, pero no nos damos a la tarea de escuchar una segunda opinión, a ver qué pasa. Entonces te invito a esto, a que lo revises, a que lo estudies y que medites. Y te doy un consejo, consulta qué es el Talmud de los judíos, esta colección de libros que han escrito sus rabinos y sus sabios a través de los siglos y busca cuál es el concepto que en esos escritos se tiene sobre Jesucristo y me dirá si realmente los judíos han creído en Cristo y si tienen su fe puesta en Él. Y medita si debes seguir considerándolos a ellos como el pueblo de Dios. Es hora de que pongamos cada cosa en su lugar. Es lo único que te digo, ¿verdad? Entonces, sin más, finalizo este video diciéndote de antemano que hay un segundo video que tengo la intención de hacer, si Dios me lo permite, donde ampliaré un poco más esta información
Tocaré otros puntos, otros temas, otros argumentos bíblicos, por supuesto, donde espero que de una vez quedes convencido de que solo la iglesia es el verdadero pueblo de Dios, el verdadero Israel de Dios, el único pueblo por el cual Jesucristo vino a salvarlo de sus pecados. Sin más me despido y nos vemos en un próximo video.